En este vídeo vamos a ver cómo usar macros en ePlan. Tanto macros de ventana o de elementos y también macros de páginas enteras. ¿Vale? Entonces vamos a aprender a cómo reutilizar el trabajo que hemos hecho de antes, ¿sí? De manera eficiente, pues ahorrando tiempo y problemas. ¿No? Entonces, si quiero insertar una macro de ventana a un elemento, ¿sí? Pues bueno, tendría que ir al centro de inserción, que normalmente estará así, y donde pone macros de ventana o símbolos, ¿sí? Aquí ya tengo todas las macros que tengo descargadas, pues en diferentes categorías de fabricantes y demás, ¿vale? Si voy a las de este tutorial, pues aquí encuentro algunas, ¿sí? O en mis macros donde tengo lo que he guardado de antes, ¿vale? Para seleccionar la macro, sí, seleccionaría con doble clic, ¿sí? Y aquí le doy a insertar, ¿vale? Y me pregunta, pues, el modo inserción, ¿sí? Si va a mantener la numeración que tiene de antes o si va a ser correlativa, ¿vale? Entonces, si pongo una vez y aquí pongo otra vez, ¿sí? ¿Vale? Debería de ver que la primera es Q1 y que la segunda es Q2, ¿vale? Bueno, básicamente sería esto. Lo único que debería saber qué elemento tengo que coger, ¿sí? Y conocer las macros, dónde las tengo, cuál quiero utilizar, si están bien y todo eso, ¿vale? Pero una vez que tengo el material bien organizado y sé que está bien, pues es muy útil utilizarlo, ¿vale? Esto para artículos, pero lo dicho, entonces voy a cualquier fabricante, por ejemplo, a Siemens, ¿sí? Y aquí tengo otra, pero no hemos hablado ahora de variantes. Con el tabulador, ¿sí? De un mismo PLC, pues puedo ver entradas, salidas y demás, ¿vale? Pues pondría así. Y en este caso le doy a no modificar. Y ahí me lo pone, ¿vale? Bueno, en cambio, si quiero meter una macro de una página entera, ¿sí? De antes he tenido que guardar algunas macros de páginas enteras, ¿vale? Entonces iría a donde lo quiero tener, pues por ejemplo en esta organización, aquí, ¿sí? ¿Vale? O si no, aquí, macro de página, insertar. O en el menú contextual, macro de página, ¿sí? Insertar. Y aquí tengo en mis macros, con la extensión EMP, macros de páginas enteras, ¿vale? Entonces, si le doy a esto, esquema de fuerza cervecería, ¿vale? Me dice pues que esta página en origen tiene la numeración 1 y aquí igual me conviene que sea la 3. Pues le pondría la 3 y demás opciones que veríamos con más tiempo y le doy a aceptar. Me dice que todos los elementos vayan en numeración correlativa. Pues sí. ¿Vale? Y aquí es donde me ha puesto esta página nueva. ¿Vale? Otra vez, una vez que sepa que tengo una página bien hecha de antes y sin fallos. ¿Vale? Y luego ya sería ir probando pues la numeración y cómo va y demás. Bueno, pues esto sería básicamente cómo meter macros de